Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en un martes que parece lunes. No es ninguna genialidad esto, ni mucho menos, pero ojo con los que se dejen chicos en alguna actividad que pensaban que era el lunes y lo dejan como una plantita a la salida de la escuela. En realidad hoy no hay escuela por el tema de la escuela abierta, pero digo, en alguna otra actividad extracurricular, para decirlo de algún modo, o algún compromiso que había para el martes y uno presume que es mañana eso, son todas advertencias de alguien que evidentemente en algún momento ha padecido estos pequeños contratiempos por los fines de semana largos y cuestiones que se van modificando, porque si uno le agrega además un elemento que por lo menos en la familia es estructurante, articulador, que es la escuela, con los horarios de los chicos, se complica, ¿no? Es un día raro hoy, porque no es ni el feriado de ayer, ni es un día en el que no haya ningún tipo de actividad, porque lo único que falta que haya es la escuela. Bueno, dicho esto, una suerte de catarsis en la apertura del programa. Los que también la programaron así, como si fuera jornada de escuela abierta, fueron los muchachos de la CGT. En realidad, más que los muchachos, los caciques, los gerentes, los CEOs de la CGT, que se manejan con un criterio evidentemente gerencial, ¿no? Porque esto de las bases, ya las consignas, los dirigentes a la cabeza de los dirigentes, esto no hay nada de eso. Acá la CGT Argentina ha trastrocado todos los pensamientos previos, todas las expectativas, y ahí los tenemos a los triunviros. El único que va a hablar aparentemente es Schmidt. Los otros no saben si van a ir todavía. Los gremios grandes dijeron que no iban a concurrir. Lo cierto es que esto es una movilización que se había programado 40 días antes, sin tener en presente cuál podía llegar a ser el resultado electoral. Fíjese que hasta Telam es lo que está mandando la información. La agencia oficial de noticias manda las imágenes porque le conviene, porque es funcional. Y la verdad que los dirigentes sindicales lo han sido permanentemente en este lapso, y presumo yo que lo único que deja como enseñanza, más allá de la carencia de representatividad, del disgusto de los que están perdiendo el laburo, de los que están acorralados por no llegar a fin de mes, de los que reciben las tarifas y los aumentos, y que ahora se habla otra vez de un 5% para prepaga, de 12% para telefonía, que no se sabe cuánto será el gas y demás, ven que esta gente, francamente, los dirigentes no pueden defenderlo. Hago una excepción, no una, varias excepciones, que son los dirigentes que efectivamente sí tienen contacto con las bases, y en ese sentido en la ciudad de Rosario hay un movimiento sindical que tiene relación y vasos comunicantes con quienes representan. Y creo que eso es un dato significativo. No es un consuelo, por supuesto, tampoco soluciona las cuestiones de fondo, porque la superestructura de las centrales obreras es la que tranza, la que arregla, la que no exige las paritarias, las que cuando había gobierno anterior dificultades para que no, por ganancias, ¿se acuerdan? ¿No? Los últimos paros al gobierno anterior que eran por ganancias. Bueno, eso no se modificó y lo que se ha perdido es una cantidad de empleos considerable y ha habido un retroceso en las conquistas sociales y está en riesgo la continuidad de las fuentes de trabajo, también la ley laboral. ¿Ustedes tienen algún registro o antecedente de algún gobierno liberal o conservador que haya hecho una reforma laboral en favor de los asalariados? Lo mismo con el sistema previsional. Lo mismo con el tema del régimen de juicios de aseguradoras de riesgo de trabajo. Todo eso que está en danza, y los muchachos de la CGT calculando en qué country se van a comprar su casa, en qué lugar van a poder edificar alguna otra cosita y ver a nombre de quién lo ponen. Porque francamente eso es lo que la burocracia sindical ha generado y que es por otra parte funcional a un gobierno que no tiene ese límite que supone una clase trabajadora organizada con representantes genuinos. Porque ciertamente, y esto remite en alguna medida a lo que fue el año 2001, cuando esto pasaba por aquel entonces se fracturó la CGT. Y aparecieron diferentes sectores sindicales, algunos más combativos que otros, pero que luego devinieron también en dirigentes sindicales muy adeptos o afectos a las transacciones, ¿no? Mejoras para su sector, para las obras sociales, para los fondos de los sindicatos, a cambio de algún grado de docilidad, de complacencia, de aquiescencia por las políticas del gobierno. Pero bueno, esto que va a pasar hoy a la tarde en la ciudad de Buenos Aires, donde hay tránsito cortado, desvío, piquetes y algunos inconvenientes, probablemente sea funcional también a la política de un gobierno que se siente respaldado por un resultado de elecciones primarias en donde la presentación ante la opinión pública es de triunfo, cuando en rigor es la elección más baja de mitad de mandato después de la de la Rúa en el año 2003, en el año 2001, unos meses antes de dejar el gobierno, ¿no? Ya lo mostramos con números y con datos y con estadísticas
la semana pasada, contando que tanto Alfonsín como Menem como Néstor Kirchner habían pasado el 40% y que Cristina Kirchner había pasado el 35% en las dos mitades de periodo. Acá estamos hablando de un 34%, que para el gobierno es presentado como un éxito desde el punto de vista electoral, pero es una primaria, donde además, por lo menos quien habla, tiene la presunción de que los resultados no van a ser idénticos en octubre de lo que han sido hace ya 10 días. Pero eso también es opinable, esto también son conjeturas y esto, por supuesto, obedece a climas de época, a momentos, a situaciones que de coyunturales, de tan coyuntura, terminan siendo estructurales, porque la verdad es que en un país donde hay una persona que ha desaparecido y donde está abierta una investigación, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de una desaparición forzada de personas, donde todavía no se ha llamado a declarar a los gendarmes que participaron del operativo porque todavía no se los ha identificado, en un país donde eso ocurre y las cosas siguen transcurriendo como si nada efectivamente sucediera, donde se denuncia periodísticamente una omisión en la declaración jurada del presidente de la República de nada menos que entre 200 y 1.000, de acuerdo a la evaluación catastral, millones de pesos de un territorio en Buenos Aires donde se han edificado casas, quintas, barrios privados, tampoco genera ningún tipo de alteración, nos tiene, por supuesto, inmersos en una situación en donde esa famosa grieta, ese elemento funcional para la política binaria que nos quieren imponer a los argentinos, sigue ampliándose. Y es el gobierno el que además ahora provoca efectivamente esos distanciamientos desde distintos lugares, no solo de los despachos oficiales, sino desde sectores que son en alguna medida aliados a su estrategia de la economía. Si no, explíqueme de qué manera un productor rural, por más que sea un terrateniente, puede llamar terroristas a los mapuches o a los indios que están defendiendo la tierra que les arrebataron. Lo puede hacer porque hace muy poco tiempo un candidato de gobierno, ministro de Educación nada menos, como Esteban Bullrich, habló de la campaña al desierto, con la educación como si la campaña al desierto de Roca, que fue el genocidio de los pueblos originales, pudiera ser enarbolada como un hecho de civilización o de orgullo para los argentinos. Ni ahora, ni antes, ni en cualquier tiempo, más allá de estos climas de época de los que estamos hablando. Tenemos 2 meses por delante en donde seguramente vamos a estar conversando acerca de lo que va pasando, de lo que es noticia, de lo que es información, pero fundamentalmente tratando de darle contexto a las cosas, no episodios aislados. Mientras el presidente se reúne con una benefactora que ha regalado o ha donado territorios en Corrientes para que se hagan parques temáticos, la CGT marcha por las calles de Buenos Aires, en realidad no es el movimiento obrero organizado, sino los que responden a los organizadores del movimiento obrero, que no es lo mismo, ¿no? La espontánea movilización, la gente en las calles, no es lo que se ve ahora y no sé si se verá de aquí en adelante. Tenemos una instancia electoral que es una buena manera de hacer saber, de hacer sentir cuál es el estado de ánimo de cada uno de los habitantes del pueblo argentino, que ciertamente es, como decíamos nosotros, la consagración, si se quiere, del Estado de Derecho, porque ese día, a esa hora, en ese rato que dura ese domingo, somos todos iguales. Un hombre, un voto. Esperemos que esto no lo tiren para atrás, ¿no? Estamos hablando de otro momento también de la historia argentina en el que hubo que batallar mucho para que efectivamente fuera así, ¿no? Estamos hablando del sufragio universal, obligatorio, luego del voto de las mujeres, todas conquistas que esperemos no vayan para atrás. Bueno, dicho esto, presentado el programa en su primer tramo, los invitamos a quedarse con nosotros hasta las 2:30 de la tarde, porque en el siguiente bloque vamos a enfocar algo que está relacionado con una presentación hecha por el Senado, y no puedo decir denuncia porque la verdad que el Senado de la provincia no tiene ni facultades jurisdiccionales ni capacidad para hacer ninguna otra cosa que no sea la instancia de juicio político a integrantes de otro poder, en este caso el Poder Judicial. Les cuento más o menos de qué se trata para que se queden allí esperándonos este minuto y pico, 2 minutos que dura el corte comercial. Resulta ser que un grupo de senadores ha impulsado una investigación, no sabemos en qué ámbito y de qué manera se llevaría adelante, contra 2 fiscales, nada menos que el titular de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos y quien fuera hasta hace muy poco también titular de ese lugar. Es decir, han sido, digamos, el mando de esa unidad ha sido delegado. Es decir, estamos hablando del fiscal Narvaja y del fiscal McCormack. ¿Qué pasó? Bueno, en su momento investigaron a instancias de la denuncia del concejal Jorge Boazo, hoy precandidato, ya candidato a diputado nacional, el manejo de fondos de los subsidios en el Senado de la provincia. Particularmente por cuestiones de jurisdicción, tanto Narvaja como McCormack se ocupan de Armando Traferri, porque los otros senadores involucrados en esa denuncia, que creo que son otros 4 o 5, ahora me lo van a corregir
y dar con certeza a los fiscales, por cuestiones jurisdiccionales deberían investigarlo otros fiscales de otros lugares. Sí, un senador que se ha incorporado hace 1 año y medio al Parlamento Provincial, que era antes el intendente de Buquet, una pequeña localidad cerca de Las Rosas. Las Rosas donde nos miran, que están las rosas, el trébol y los cardos, las flores de la Commonwealth, ¿no? Ahí vinieron los ingleses en su momento, después vino la historia del King Raj. Bueno, ya hablaremos de historia en otro momento. Pero ese hombre recibió casi $1 millón para hacer una suerte de jardín materno infantil, una cosa así. No se hizo nada, el $1 millón no está. Tuvieron que dar cuentas quienes lo sucedieron de qué pasó con ese dinero. El senador del departamento en su momento era Crosetti, también a él se lo está investigando. Y lo que llama la atención es que después de todo eso que ha pasado por diferentes instancias en cuanto a la conducta de los fiscales, que se los busca no por eso, sino por otra cosa, vinculada a un episodio de septiembre del año 2014 con una balacera donde había policías involucrados y demás, ya lo vieron media docena de jueces, 2 o 3 instancias como corresponde, y es una historia ya terminada. Sin embargo, vuelve en la sesión de la semana pasada esto en el Senado de la provincia. Y la pregunta que yo me hago, y estoy dispuesto a recibir a los senadores, a todos, a los 15 y a los 4 que no lo votaron, pero fundamentalmente a Capielo, a Jatón, a Michlik, a los senadores que no son del Partido Justicialista, porque los investigados son del Partido Justicialista, y hago esta salvedad al solo efecto de decir que no se puede tratar de esto como si estuviéramos hablando de una cosa corporativa. Yo creo que la reacción puede haber sido corporativa, porque no creo que ni Capielo ni Jatón, a Capielo lo conozco hace mucho tiempo, a Jatón no lo conozco tanto, pero es colega, trabajaba en Telefe, en el noticiero, o el senador Michel, que ha sido el único del frente que ha ganado su elección en su territorio, estén sumados a esto, que sí parece una suerte de advertencia, de llamado de atención a gente que está investigando y que está haciendo su trabajo, ¿no? Cuando quieran, sobre todo el senador Traferri, que es el directamente aludido, va a ser un gusto poder escuchar su versión de los hechos. Hacemos la pausa, los fiscales aquí con nosotros, ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompañan 2 fiscales, el de gafas es el doctor Sebastián Narvaja, quien está a su lado es el doctor Adrián McCormack, ambos de fiscales y están trabajando en la oficina o en la división de delitos económicos, delitos complejos, no sé cuál es bien la nomenclatura, sí, pero se ocupan de eso. Entre otras causas, ahí está la mega estafa, ¿no? Que nosotros en su momento llamamos los mononos, porque hay gente con algún estándar o con algún nivel pretencioso, por lo menos de high society en esta ciudad, de poco vuelo en ese sentido, ¿no? Pero bueno. Hay una denuncia, no sé si la palabra es denuncia, hay una presentación en el Senado votado por 15 legisladores para que los investiguen a ustedes por un proceder en un caso que desde el punto de vista de la investigación procesal, si hicieron bien o no hicieron bien las cosas, creo que ya ha pasado por varias instancias y por varios jueces inclusive, ¿no? Sí, usted bien refirió en la presentación en el bloque anterior que esta situación fue utilizada como una estrategia de defensa por parte de los abogados defensores de los policías que prestaban funciones a seccional 19, los cuales todos se encuentran condenados. Y esta estrategia de defensa, a presentarla como un hecho de una irregularidad por parte nuestra, llevó a las distintas instancias de investigación. Estas instancias de investigación, básicamente, en una primera medida o cronológicamente en un primer momento, fueron analizadas por el juez que se dedicaba a supervisar la investigación penal preparatoria. Bien. O sea, la recolección de la prueba se ha sido conforme sobre el episodio en el que usted intervino. Sobre el episodio que habíamos intervenido. Este juez, que era el doctor Leiva, convalidó todo lo actuado por los fiscales, entonces esa prueba pasó posteriormente a la etapa del juicio, donde 3 jueces, que estaban el doctor Posma, la doctora Marcogliese y la doctora Lamperti, Mónica Lamperti, validaron todo lo actuado por nosotros, llegando a condenas con penas muy altas a estos 5 personas que nosotros habíamos acusado. Después, este mismo reproche a nuestro accionar fue puesto en consideración en la Cámara de Apelaciones, donde intervinieron el doctor Salvador, la doctora Hernández y el doctor Beltramone. O sea, 7 jueces vieron lo que ustedes hicieron, algunos de los 7, aunque sea votó en disidencia. No, todos convalidaron lo actuado por nosotros. Bien. De esto también, en un momento, una circunstancia particular, también derivó en una denuncia penal por el diputado provincial Busato, que también ameritó una investigación de carácter penal, que también fue desestimada. Y también derivó, porque el fiscal regional en su momento pidió que se habite el mecanismo administrativo disciplinario, que estuvo a cargo de quien era el fiscal regional de Rafaela, una extraña jurisdicción en la nuestra, que fue designado auditor ad hoc,
quien también analizó las actuaciones que hemos desarrollado en nuestra función como fiscales en el trámite de esta investigación, que después derivó en juicio. ¿Bussato qué quería? ¿Qué imputaba? ¿Qué decía? Lo mismo, decía que habíamos... Ustedes habían hablado con un testigo ofreciéndole un trato preferencial si imputaba a los policías o si mandaba al frente a los policías. El tema puntual es así, en verdad. El tema puntual era, había 2 personas que habían sido víctimas de un hecho delictivo, de una balacera, y nosotros, cuando entrevistamos a estas 2 personas, le pedimos su consentimiento para llegar a un juicio abreviado con el que había sido el victimario. Bien. Nosotros le explicamos que ellos como víctima, nosotros necesitamos su consentimiento para poder llegar a un acuerdo. Bien. Él nos presta su acuerdo, entonces ahí celebramos un juicio abreviado con el victimario fue condenado, Sí. tiene una condena, y una vez que fue condenado pudo declarar en el juicio, porque ya no declara contra sí mismo y estar condenado, puede declarar como Bien, testigo. eso está todo en un expediente, eso está todo Eso fueron 7 protocolizado, listo. 7 jueces Ya y está. también una solicitud de apartamiento Sí, por violación del deber de objetividad, bien. que también fue resuelta y confirmada por quien entonces era el fiscal Bien. general, que era el doctor de la Sábana. Listo, cerramos esto. ¿Por qué creen que usan esto? ¿Para qué, Navaja? ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo en la cabeza de los legisladores no me puedo meter. Lo que sí le puedo decir desde el punto de vista técnico y objetivo es que 15 legisladores de la provincia, que cada uno tiene su cuerpo de asesores y que de un órgano que tiene además una asesoría jurídica, están pidiendo a la Comisión de Acuerdo que abra una investigación cuando la Comisión de Acuerdo no tiene competencias para abrir investigaciones contra los fiscales de la provincia. Lo cual yo descarto que sea puro desconocimiento porque, como le digo, son 15 senadores, muchos de ellos... Abogados también. Abogados, senadores antiguos que ya acumulan muchos periodos, Sí, sí, tienen asesores, etcétera. Y lo otro que es objetivo es que también tienen manera muy directa de saber todo esto que le acaba de explicar el doctor McCormack. Por ejemplo, porque uno de los senadores que firma, que es el senador Traferri, tiene como asesor en su proyecto de ley de reforma policial al excomisario y abogado, al doctor Giacometti, que fue abogado defensor en el caso en el que acabamos de relatar. O sea, conoce con certeza todo el expediente. Exactamente. Bien. Lo otro que ocurre es que junto con esta especie de denuncia puesta en conocimiento ante un organismo incompetente claramente, lo que se reúne en nuestras personas, que somos los objetos de este, digamos, ataque por fuera de sus competencias, en definitiva, es que nosotros en la unidad de delitos complejos tenemos radicadas denuncias contra el senador actual del departamento de Belgrano, el señor Cornaglia, contra el ex senador del mismo departamento, el senador Crosetti, contra el senador Traferri, contra un empleado del Senado que es secretario de una fundación que se llama Fundación Olivero, que ha sido denunciado por el presidente de la Fundación Olivero porque habría, según la denuncia, requerido subsidios del Senado, del plan de subsidios del Senado, por 400.000 pesos que nunca ingresaron a las cuentas de la Fundación, por lo cual también la Fiscalía le ha pedido reiteradamente información al Senado, información que nunca ha sido aportada suficientemente, a raíz de lo cual nos vimos obligados a tener que citar al director de administración del Senado, lo cual también generó toda una serie de reacciones, y también está la denuncia esta a la que usted hacía referencia, que hizo el señor Boazo, contra el senador Traferri, el senador Raceto, que son senadores de nuestra jurisdicción. A esos dos los pueden investigar, a los otros le tocaría a otros fiscales. Claro. No necesariamente. Nosotros podríamos investigar porque tenemos el principio de unidad de actuación y nosotros podríamos realizar la investigación. Avanzar con los otros. Con la investigación. El problema que nosotros tenemos que está Gramajo y Pirola, que son otros dos senadores que no son de la circunscripción en la que nosotros actuamos, y ante cualquier medida que implique un agravio constitucional, el juez natural y el juez competente es el juez con competencia en los territorios donde ellos habrían actuado. Entonces, si bien nosotros podríamos llevar adelante la investigación por una cuestión de celeridad y de economía procesal,
hemos decidido nosotros reenviar la parte pertinente que involucra a estos senadores a los fiscales de esos territorios, los cuales fue aceptado por... Y están investigando paralelamente. Y ellos están investigando... Con su tiempo y sus modos. Cada uno con su disponibilidad también de recursos, que a veces impide avanzar con la celeridad que esto requiere. En el caso de los senadores que aludimos, estamos hablando de fondos, de subsidios que son discrecionalmente otorgados, en donde no hay rendición de cuentas, donde hay rendición de cuentas extraña. ¿Cuál es, en principio, la irregularidad? Es que eso es lo que estamos... Lo que denunciaba Boazo. Eso es lo que nosotros estamos investigando. La facultad política de otorgar fondos para asistencia, de parte de asistencia social, en forma discrecional a los senadores, es una facultad política que incluso se hace mención en la denuncia. Constitucionalmente está permitido. Lo que hay que ver en todo caso es corregir eso, pero digamos que eso no estaría fuera de la ley. Boazo, el tema de dónde fue la plata y cómo se volvió. Hace una mención a una irregularidad de este acuerdo, lo que nosotros estimamos que es una cuestión política que está en las facultades constitucionales de los senadores, y creemos que eso no es materia de investigación por parte del Poder Judicial. Sí, ante una denuncia de un desvío de esos fondos, usted tiene la obligación de investigar. Tenemos la obligación de investigar. ¿Ustedes creen que esta vuelta al ruedo con aquella vieja historia que está a todas luces improcedente en cuanto a que sea analizada por el Senado como tal, obedece a esto? Yo no sé particularmente a qué obedece. Porque el doctor Narvaja me hablaba de objetivamente no tiene facultad, eso objetivamente está fenómeno. Ahora díganme subjetivamente, porque tampoco es muy frecuente que dos fiscales convoquen una conferencia de prensa como hoy a la mañana o estén en un medio de comunicación para hablar de algo que es evidente, da de bruces contra la realidad, contra el marco institucional. Básicamente ese es el fundamento de la convocatoria a la conferencia de prensa, y es este embate contra la credibilidad de quienes estamos aquí sentados en este momento, que somos los fiscales que tenemos competencia en esta materia y los que investigamos a todos los funcionarios públicos de la segunda circunscripción. Nosotros tenemos investigaciones en trámite contra distintos jefes comunales y contra estos senadores, y somos quienes llevamos adelante estas investigaciones. De 19 senadores, me acuerdo, a mí lo que me preocupa es esto, ¿cómo 15 firman eso? Por lo que decía Narvaja, no saben que, por empezar, es improcedente desde el punto de vista de los conducentes, y no se llega a nada con esto. Esto es un escrache, salvando la distancia y con un término mejor. Esto es un escrache, esto es ponerlo a ustedes contra la pared y dejarlos pegados a un fiscal que además espiaba a la novia o a otra que se pasó de copa. Quiero decir, esa objeción sobre el Ministerio Público es lo que subyace acá, es lo que está dando vuelta. No sé si ustedes se dan cuenta. Lo que usted refiere como pegado, además, o sea, porque los senadores firman la nota, luego hay otro condimento que es, o sea, ¿quién deja pegado? No son técnicamente los senadores, porque, o sea, también lo que nos llama la atención es que, digamos, en el principal diario de la ciudad y de la provincia probablemente sale una nota donde usted bien refiere que se mezcla todo, con una nota sin firma, en un periódico que viene siendo curiosamente reticente a dar información sobre los casos que lleva a nuestra unidad. Y que de repente aparece brindando todo este tipo de información. Y cuando usted dice ¿por qué llamamos a conferencia de prensa? ¿Por qué estamos hoy hablando acá? Porque nos parece, y así lo percibimos como funcionarios, que el efecto de lo que se está haciendo, más allá de cuáles sean las intenciones, es horadar o esmeridar el prestigio y la confiabilidad de la Fiscalía como institución, y en general y en particular la honorabilidad, el prestigio y el accionar legal de nosotros como fiscales. Y nosotros tenemos por ley el deber de informar al público sobre las cuestiones que sean de interés general. Bien. Y en definitiva lo que estamos haciendo es decir, por lo menos desde el punto de vista de la Fiscalía y de nosotros, cómo son las cosas que creemos que no son como vienen pretendiendo presentarlo, ya sea a través de las presentaciones oficiales o a través de de lo que se ha hecho prensa a partir de la nota de los senadores. Bien, esto desde el punto de vista de su continuidad va a callejón sin salida, porque el Senado no tiene ni una comisión, ni un centro de investigaciones, ni facultades para llevar nada adelante. Quiero decir, esto precisamente es un impacto... Precisamente la construcción de la independencia de poderes está prevista en la ley. Para eso. Y no son los senadores los que tienen la facultad de realizar investigaciones sobre la actuación de los fiscales. Bien, porque yo percibo acá una acción corporativa del Senado, donde gente que yo considero honorable ha quedado entrampada en esta situación. Pero esto es una opinión mía. Ahora, ¿qué pasa con sus colegas los fiscales?
como la famosa, el refrán, ¿no? Ves tu vecino rasurado, pon tu barba en remojo, ¿no? Y hacia arriba, estoy hablando de los estamentos de ustedes para arriba, desde el punto de vista del respaldo institucional. Esa es la principal preocupación y el principal malestar que nos ocasiona esta presentación. Porque nosotros hemos dado todas las explicaciones pertinentes sobre estos hechos y nunca hemos salido a hacer ninguna declaración, sino que dentro del marco institucional nos hemos defendido, hemos expuesto nuestro accionar, ha sido valorado, ha sido analizado y ha sido resuelto en favor de nuestra actuación y convalidada la misma. Bien. Entonces, esta presentación, en verdad, que aparenta no tener ningún destino de buen puerto, ya sea por ante quién se presenta. Si no se resuelve nada, queda ahí. Ante quién se presenta y por los hechos por los cuales se presenta y que inmediatamente tiene una difusión pública en un diario un día domingo, evidentemente a nosotros, por lo menos, cuanto menos, en lo personal, en lo subjetivo, sí me afecta en la credibilidad que yo debo brindar ante la sociedad en la cual me toca desarrollar mi función. Entonces, la presencia nuestra acá y la presencia nuestra es precisamente salir a dar las explicaciones pertinentes sobre esta acusación que se nos está haciendo para responder y para tratar de brindar confianza en nuestro accionar y que no se vea esto posteriormente como un revanchismo o como que se puede llegar a mostrar que ante una denuncia nosotros estamos activando denuncias contra los señores senadores que nos han sido denunciados. Sí, porque probablemente esto que ustedes han derivado a otros fiscales también empiece a ser investigado y que no parezca o no deba ser también una reacción corporativa frente a un, entre comillas, avance corporativo. Es decir, el Senado versus los fiscales, no es así la historia. Estas investigaciones tienen trámite en curso ya de años alguna y en un caso en particular que estamos pidiendo información desde el mes de septiembre del año pasado. ¿Y la Cámara no contesta? Y la Cámara contesta en en forma difusa. ¿Quién es, digamos, la persona que tiene la obligación de dar a conocer eso, que es toda información pública? La obligación interna nosotros no la conocemos como una cuestión formal. Todos los oficios que saca la Fiscalía son dirigidos a la presidencia de la Cámara. Presidente de la Cámara de Senadores. Hasta ahora las respuestas han sido canalizadas vía Secretaría Administrativa, de una manera que nosotros creemos que es insuficiente, y hemos citado al secretario administrativo para declarar justamente este día jueves de esta semana. Sí. Perfecto. Y bueno. Bien, y esperaremos a ver qué pasa. Les agradecemos su presencia acá y estaremos atentos a lo que ocurra. Muchas gracias. La idea nuestra también es, como decíamos, ¿no?, darle contexto a las situaciones, explicar más que lo que está pasando, por qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es que está pasando? A mí me parece muy importante lo siguiente. Acá no se está cuestionando el sistema de subsidio, que es por ahí lo que se deja deslizar, porque de hecho ambos hemos firmado ya desestimaciones ante denuncias donde lo que denuncian es un uso absolutamente discrecional de los recursos. Está muy bien. Y nosotros le decimos, mire, eso se ajusta a la ley, en todo caso cambia la ley. Es un problema político, o sea, que a cada senador le den casi 8 millones de pesos por mes para disponer como quiera, es un problema político. No es mi... Ahora... 8 por año. Por año por senador. Hay casi 20 millones, casi 20 senadores, 19 senadores, son 160 palos. La partida es de 149 millones de pesos al año. Es ilegal. Usted no tiene ninguna manera de documentarlo. Ahora, eso es histórico, lamentablemente, ¿no? Yo lo que creo que eso hay que cambiarlo también, pero es una opinión mía que no tiene nada que ver con esto. No nos compete, pero siguen siendo fondos públicos y debe todo que se hace con documentarse, eso, respaldarse y rendirse cuenta como corresponde. Está clarísimo, doctor. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos con el tramo final del programa. En un minuto estamos, ya venimos. Bueno, como decíamos antes, ¿no?, está abierta la posibilidad de cualquiera de los senadores firmantes de esa nota, de los 15, hay algunos cercanos, digo vecinos, por un lado el propio Capielo, que es del Frente Progresista, o Armando Traferri, que es uno de los investigados además, que es del Partido Justicialista, como para avanzar sobre esto. Que tengo yo, para mí, la sensación de que va a un callejón sin salida desde el punto de vista de generar algún efecto jurídico, es decir, que los fiscales sean apartados o que vaya alguien a algún otro lugar o deje de ser legislador o alguna cosa así. Lo que también me parece que vale la pena es, a partir de esta circunstancia, discutir el tema del financiamiento de la política, también de los partidos políticos, pero fundamentalmente del Estado con los dineros públicos. Cualquiera que haya estado atento a la campaña, acá, eso es, y hablando de atento, ¿no? Cualquiera que haya estado atento a la campaña en estos últimos meses, se habrá dado cuenta que hay una erogación, un gastadero de plata o una inversión, como usted quiera llamarlo, realmente impresionante.
Sería muy bueno transparentar eso, de dónde sale, quién lo pone, para qué lo pone, porque no sea cosa que en muchos casos el día de mañana aquellos que contribuyeron se terminen quedando con obras públicas, con negocios, con cartelería, con lo que sea, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ya instalados en el Estado, los distintos funcionarios, ya sean diputados, senadores, ministros o lo que sea, el tema de los fondos para la política. Cuando uno dice los fondos para la política es para, por ejemplo, un club de barrio en Alcorta o una vecinal en Los Quirquinchos que necesita para hacer el tinglado, el techo o el parabólico. Está bien. A mí me parece que está bien que el Estado asista en ese sentido. Lo que debe haber es un mecanismo de control estricto, un tribunal de cuentas que no sea una suerte de escribanía para conestar hechos que no son tales, y dale que va. Es decir, la discrecionalidad del senador, con 7 u 8 millones de pesos por año, estamos hablando de algo así como 800.000 pesos todos los meses, 800.000 pesos todos los meses. A mí me gusta hacer las cuentas, ¿no? Son 80.000 pesos. Si uno pone, lo divide eso, los 800.000 pesos todos los meses, lo divide por día, 800.000 dividido 30, son más o menos 30.000 pesos por día, 25.000 pesos por día, que pueden entregar a donde quieran y como quieran. Bueno, a eso hay que exigirle una rendición de cuentas muy estricta. Cualquiera de nosotros que trabaja en las empresas privadas, o en una fábrica, o en un comercio, o en un banco, cuando tiene que ir a hacer un laburo a algún lado, tiene que traer hasta el ticket del café que se tomó o la boletita del estacionamiento para que se lo restituyan. Es decir, esa liviandad con la que se maneja la guita de todos, que es el fondo del Estado, es la que conspira contra el Estado presente, porque después viene el discurso de los conservadores o la derecha, sí, el Estado se lo roban, el Estado no sirve para nada, el Estado es una cueva de ladrones. No. Hay ladrones que se acobachan en el Estado, porque si no está el Estado, no va a estar la sociedad de beneficencia, ni el club de madres o de hombres madres, no va a estar. Entonces el Estado tiene que estar. Lo que tiene que ser es un Estado honorable a través de representantes y de funcionarios elegidos por el pueblo, porque son los elegidos por el pueblo. Y en el caso de los senadores son los de cada territorio, son los que manejan la política y las discusiones y la obra pública y lo que debe hacerse en cada uno de los lugares. Uno lo ve acá en Rosario, que es una mega ciudad, en comparación, por supuesto, con otros territorios de la provincia, ¿no?, de otros lugares del mundo. Pero imagínense Vera, General Obligado, Tostado, donde si no está el senador para hacer un aporte inmediato, las corazonadas, las buenas intenciones, las ideas inteligentes terminan en un expediente en la ciudad de Santa Fe, donde algún burócrata lo agarra y lo mete allá, o lo pone en otro cajón, o se pierde y se perdió. Y se acabó. Y no hay entonces tinglado para los chicos para que puedan jugar en la canchita de básquet, en Vera, o en General Obligado, o en Gato Colorado. Esto es así. Entonces el problema no es intrínseco del Estado, el problema es la gente, lo que debemos elegir, los que debemos buscar como representantes. No comprar otra vez procesada esa idea de que el Estado es únicamente un barril sin fondo en donde se puede meter la mano con absoluta impunidad. Muchas veces es así. Se ve que eso ocurre. Bueno, lo que hay que hacer es cambiar eso, no eliminar el Estado, no tapar el barril y que no haya más barriles. Evitar que cuando uno meta la mano en la lata, si la mete en la lata, en vez de ayudar a la gente, quede marcado y vaya donde tiene que ir, que es preso, ¿sí? Entonces, esta es la gran discusión. Esta es la gran misión o el desafío. No pensar que se borra de un plumazo, eliminando, por supuesto, el Estado, eliminamos los problemas con el Estado. No es así. Porque de donde no esté el Estado, en esos lugares alejados de la rentabilidad, de las grandes luces o de los grandes negocios, no va a haber nada. Y después no va a haber nadie. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, volvemos con los días contados. Ha sido un gusto.